Bienvenidos, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Vamos a conversar sobre energías renovables no convencionales, vamos a hablar sobre energía central hidráulica de bombeo, que así se llama, en un proyecto muy novedoso para nuestra región, y estamos precisamente con el gerente general de este proyecto, Juan Camus. Juan, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por la invitación. Feliz de venir a compartir contigo esta tremenda noticia que significa para la región y para Chile el poder proyectar energía renovable como energía de base, esa energía 24/7. La verdad que estamos muy contentos de cómo ha ido avanzando nuestro proyecto, así que encantado de compartir en qué estamos. Cuando tuvimos las primeras nociones de este proyecto, ustedes lo anunciaron hace un tiempo, y se habló de energía ¿cierto? Hidroeléctrica. Dijeron todo el mundo, pero ¿cómo? Aquí no hay río, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, las bondades del sur del país. ¿Cómo se va a hacer esto? Entonces, bueno, después empezamos a entender ya, ¿cierto?, que usaban agua de mar que había que subir, digamos, al farellón costero, ¿cierto? Y ahí cuéntanos un poco, digamos, ¿y de dónde surge esta idea? Perfecto, mira. Es bien interesante porque efectivamente lo que hemos visto cuando partimos el proyecto en el año 2011 en la Universidad de Stanford en California, y era básicamente el mismo problema que vemos hoy día. Y es que en el fondo las energías renovables no convencionales, el sol y el viento en particular, son tremendamente competitivas y benévolas con el medio ambiente, pero tienen una característica de intermitencia que las hacen poco apreciadas por la demanda. Y con eso me refiero en particular a que en general los seres humanos y las industrias consumen energía durante el día y la noche. De hecho, el pic de la demanda en Chile está en torno a las 10 de la noche. Y tiene una lógica eso, es que las industrias grandes, las mineras sobre todo, no paran de consumir por sus fundiciones, y la gente se va a sus casas y comparte con su familia, prende la televisión un rato. Entonces es la hora de máximo consumo. Y típicamente en esa misma hora el sol ya no está disponible, entonces no hay generación solar, y el viento muchas veces es muy variable, entonces puede haber viento o no. Entonces tenemos que depender de otras fuentes. Y el mundo y Chile ha solucionado ese desafío con centrales termoeléctricas. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que podríamos efectivamente generar un sistema que permite almacenar energía renovable para poder entregarla en las horas donde no está disponible. Y entonces lo que al final de 4 años de estudio, en lo que terminó esta historia, es en el fondo en un sistema que inyecta mucha energía solar durante el día, parte de esa energía se consume y parte de esa energía se almacena. Y esa energía almacenada se entrega en los horarios donde no está disponible la energía solar. Ese mecanismo de almacenamiento es una central hidráulica de bombeo, que ahí hace efectivamente lo que tú dices, que es subir agua del mar hacia el farellón costero por un mecanismo de túneles, y esta agua que está arriba es energía potencial. Y entonces cuando no está disponible el sol, se devuelve esta agua por los mismos túneles y se genera hidroelectricidad mediante un mecanismo gravitacional, o sea, por la fuerza de gravedad. Y es el principio básico de las hidroeléctricas. O sea, las hidroeléctricas no necesitan lluvia, lo que necesitan es agua en altura. En el sur se da por las lluvias y la nieve, aquí nosotros el agua la subimos a través del sol. Oye, y cuéntame, ¿este proyecto es absolutamente innovador o existe en otros lugares del mundo? A ver, la tecnología de almacenamiento hidráulico, o sea, la central hidráulica de bombeo, es una tecnología muy antigua. Parte del año 1908 en Suiza, y de hecho en Chile hay una experiencia que es la central hidráulica Maitenes Auxiliar en el Cajón del Maipo, y esa central apoyaba la hora de máximo consumo de Santiago el año 26. Mediante un mecanismo de almacenamiento de agua en el Cajón del Maipo, y una unidad que todavía está en funcionamiento. Entonces, hoy día esta tecnología ha tenido un nuevo auge con el ingreso masivo de centrales renovables no convencionales tipo solar y eólico en el mundo, van acompañados de esta tecnología para poder entregar energía continua 24/7. Obviamente, digamos, cierto, la lógica aquí es que la energía que tú consumes para generar la energía hidráulica en el fondo
tiene que ser, digamos, menor, ¿cierto?, que la que vas a entregar. Tiene que haber ahí un delta positivo, digamos. Efectivamente. ¿Cierto? Efectivamente. Ahora, este proyecto, cuéntanos en qué etapa está, porque tú nos decías que partieron hace ya 3 o 4 años, ¿cierto? Me imagino con esta propuesta, con los estudios, en fin, y entiendo que está bien avanzado, digamos, ¿ya? Sí. Este proyecto nació, como te comentaba antes, en la Universidad de Stanford, donde tuvimos la oportunidad de ir a estudiar yo y Francisco Torrealba, que es con quien partimos esto. Allá conocimos esta tecnología y partió como un emprendimiento típico de 2 jóvenes universitarios que tuvieron la oportunidad, en el fondo, de estar inmersos en una cultura de emprendimiento como es Silicon Valley. Ahí nació Google, Facebook, son emprendimientos más relacionados con la tecnología. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿cómo no podemos emprender también en un proyecto que vaya al corazón de la necesidad de Chile y del mundo? De Chile, porque en ese minuto estábamos en una coyuntura energética increíble, o sea, los precios estaban realmente altos, y además por un tema de cambio climático. O sea, hoy día estamos también inmersos en una problemática de cambio climático. Desde ese momento hasta la fecha hemos ido, en el fondo, desarrollando distintos estudios y en el fondo han habido distintos inversionistas, especialmente chilenos, que nos iban acompañando en ese proceso. Este proyecto ha sido financiado básicamente con aportes personales, no hay ninguna empresa detrás, gente que ha creído en el equipo, en el proyecto, y hemos ido cumpliendo las distintas metas que nos hemos puesto. Y hoy día estamos, en el fondo, terminando nuestro proceso de evaluación ambiental, que ya lleva más de 1 año en el servicio. Toda la parte de ingeniería está prácticamente lista y fue liderada por uno de los ingenieros más reputados de Chile, que es don Carlos Matisen, junto a su equipo. Él es el mismo ingeniero que desarrolló el proyecto Alto Maipo, el proyecto Alfalfal, Piedra Laya en la Argentina. Son gente con mucha experiencia en lo técnico, lo cual, sumado a un equipo muy joven, con mucha innovación y muy metido en las comunidades y en pensar las cosas de otra manera, creemos que ha habido una sinergia y una externalidad positiva en la forma de hacer las cosas. ¿Este es el primer proyecto que emprenden ustedes, o no? El primer proyecto que emprendemos, que yo por lo menos emprendo, sí. Ya. Oye, cuéntame, esto se ha hecho, también ahí hay una novedad, ¿cierto?, con ustedes instalados en la comunidad. Entiendo que ustedes, ¿cierto?, están instalados en la zona de San Marcos, en la caleta de San Marcos, y están trabajando con la comunidad, digamos. O sea, ellos saben de qué se trata el proyecto, y me imagino que también tuvieron sus aprensiones en un principio cuando ustedes les contaron lo que querían hacer. Sí, efectivamente. Entonces, te cuento un poco la historia de cómo fue esa aproximación. Buena parte del equipo más joven de Espejo de Tarapacá es gente que viene del mundo social, del Techo para Chile en particular. Yo trabajé varios años ahí, mis primeros años como profesional fueron ahí. Y veíamos, en el fondo, en el Chile de ayer y del de hoy, que había mucha tensión entre lo que es proyecto y comunidad. Y no queríamos nosotros desarrollar una iniciativa que en el fondo viviera esa misma lógica. Entonces, desde muy temprano nos tratamos de acercar a la comunidad para poder generar un diálogo transparente, honesto, participativo, y desde la concepción misma de la idea. Nosotros, al final, la idea inicial era, oye, queremos subir agua de aquí, que le decíamos, allá arriba, y bueno, una cosa media loca, sí, un poco loca, pero queremos al menos tener la oportunidad de estudiarlo. Y en ese caminar juntos, en un momento que consideramos que era muy apropiado dar el paso y un equipo de manera permanente para allá, donde yo también tuve durante casi 1 año y medio yendo prácticamente toda la semana, y llevar gente que tuviera un diálogo profundo, porque claramente nacieron inquietudes razonables y legítimas. O sea, bueno, cómo es la interacción con el agua de mar, por ejemplo, cómo es el proceso de construcción, aquí hay niños, es una comunidad. Entonces, todas esas preguntas legítimas, la verdad que nosotros consideramos que era responsable y necesario responderlas junto con ellos en su ambiente y en una instancia de mucha confianza. ¿Cuáles eran las principales inquietudes de la comunidad? Yo te diría que en particular tenía que ver con la interacción del agua de mar, porque en el fondo es una comunidad que vive, su principal faena económica tiene que ver con el mar, y entonces cuando claramente eso, hay una pregunta respecto a tu quehacer económico, es legítimo en el fondo buscar respuesta. Entonces ahí habían preguntas típicas en el fondo de, bueno, cómo interactúa una construcción con una comunidad, cómo se puede hacer eso para que eso sea un proceso virtuoso, en el fondo que la comunidad tenga una oportunidad de ofrecer servicios, pero que tampoco se le desordene el gallinero interno. O sea, claramente una madre con legítima
con legítima inquietud, dice, bueno, cómo interactúa en el fondo la gente o la gente que quiere venir para acá a comprar, en el fondo cuál es la velocidad de las camionetas, que hay niños que caminan. Entonces son esas preguntas que son de mucho detalle. Hay que ir respondiéndolas y respondiéndolas en los lugares. Eso es súper importante. Oye, el tema del agua de mar es clave, digamos, porque cierto, nosotros tenemos algunas experiencias donde el agua de mar sufre una alteración en su temperatura, digamos, cierto, y vuelve, digamos, retorna, digamos, cierto, su origen, pero con cambiar la temperatura, en fin, y altera, digamos, de alguna manera, ¿cierto? El caso de Patacha, ahí tenemos, ¿cierto? Pero entiendo que este proyecto, el agua de mar que tú sacas, vuelve igual, digamos, esa es la idea, ¿no? Claro, a la misma temperatura, sin intervención. Claro, ahí en el fondo lo que hay que hacer una distinción es en el fondo el uso que se le da al agua de mar para las distintas fuentes de generación. En una termoeléctrica, el uso que se le da al agua de mar principalmente tiene que ver con el enfriamiento de equipos electromecánicos. Claro. ¿Ah? Es un proceso que es donde se calienta el agua y por vapor en el fondo se genera electricidad. Esto es radicalmente distinto. Nosotros somos lo opuesto a una termoeléctrica, somos una hidroeléctrica. Ocupamos la fuerza de gravedad, la gravedad que genera tener un volumen arriba respecto al planeta Tierra para generar electricidad. Entonces en ningún minuto, en ninguna parte está expuesta el agua a presiones para enfriar equipos electromecánicos en el fondo de manera masiva, como es en el caso de las termoeléctricas. Entonces, buena parte, y eso está en el estudio de impacto ambiental que es público, buena parte de nuestra investigación tenía que ver en el fondo con el estudio de cómo era esta interacción con el agua, que eran las mismas preguntas que ciertamente tenía la comunidad y que nos preocupamos de responder de manera contundente. Ahora, esta agua de mar ustedes la suben, ¿cierto?, por el Farellón, digamos, por un túnel, y la mantienen en un reservorio, una especie de piscina, un lago, claro, una laguna artificial. Una laguna artificial, efectivamente. ¿Qué significa eso para la comunidad? O sea, ¿qué es lo que hay que construir ahí? ¿Una laguna? ¿Hay que intervenir el sector? ¿O hay naturalmente ahí, digamos, un sector donde se puedan, no sé, como pozones, digamos, donde pueda estar el agua? Mira, la naturaleza ha sido tremendamente bondadosa con Chile y con la región de Tarapacá en particular, por la radiación que nos entregó, pero además porque encontramos estas concavidades naturales en el Farellón costero. Y eso permite, en el fondo, tener un proyecto que es competitivo con centrales termoeléctricas tipo carbono, gas natural. Porque al final, si uno no es competitivo en costo, no deja de ser más que un proyecto teórico. Todos queremos tener energía barata, pero al mismo tiempo tiene energía limpia y energía segura. Pero si no es barata, uno queda como fuera del mercado. Chile es un país que no subsidia la energía. Entonces, ese regalo de la naturaleza, esas concavidades naturales nos permiten en el fondo poder almacenar el agua ahí, formar estas lagunas naturales. Hoy día no hay nada, y prácticamente es parte del desierto, pero nos permite entonces almacenar el agua de manera muy eficiente. Vamos a hacer una pausa, ¿cierto? Se nos pasó volando el primer bloque de este programa. Estamos conversando con Juan Camus, gerente general del proyecto Espejo de Tarapacá. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.